¿Se ve ahí? Todavía no. Todavía no se comparte. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí o no? No, todavía no. Todavía no. Hay que compartir pantalla y generalmente... ¿Aló? Bueno, mientras Leopoldo puede dejar de empezar su presentación, Ahí. les quiero aprovechar de contar que yo saco un pantallazo de la asistencia para las actividades. Entonces es importante que en su computador aparezca su nombre, que ya me aparecen algunas personas que a lo mejor no aparece el nombre de ustedes que están presentes en el curso, entonces en la asistencia no van a quedar en el registro. Entonces es importante que vean por favor esa lógica, que aparezca el nombre de ustedes dentro de su pantalla en el computador que ustedes están ingresando a la plataforma, por favor. Ahí sí, Ahí se Leopoldo, ve estamos. la... Perfecto. Ya. Sí, se ve perfecto. Primero que nada, buenas tardes. Estamos en esta segunda sesión de este taller sobre evaluación docente. Hoy día lo que vamos a ver van a ser básicamente lo que refiere a los planes de desarrollo docente que cada establecimiento debe implementar. Y para el área municipal se habla de los planes de superación profesional. Pero al final del día ambos tienen la misma intención o el mismo objetivo. Ahora bien, la carrera docente, que es el concepto que se empieza a utilizar con mayor frecuencia desde la modificación que sufre la ley 19.070, que es la ley 20.903, que es la que tiene que ver con carrera docente, define una serie de actividades, entre ellas lo que es la función docente. Ahora bien, existen dos decretos que regulan, por un lado, lo que es el estatuto profesional de la educación, que es el famoso decreto 453 del año 92 y que fue modificado hacia el 2019, y el decreto 352 que reglamenta el ejercicio de la función docente. ¿Ya? Esos dos decretos complementan la ley ¿cuánto se llama? 19.070, que es la del estatuto docente, más la 20.903, que es la que instaura lo que es la carrera docente. Por tanto, cuando yo hablo de función docente, es básicamente a lo que señala la ley, en el artículo 6, dice que la función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior. Por tanto, eso está referido a los profesores que hayan obtenido su título, ¿ya?, en escuelas normales, universidades, institutos y otras instituciones que la ley reconoce. Ahora, la ley hoy día establece, ¿ya?, de que la única institución en Chile para otorgar el título de profesor, ¿ya?, y para poder cumplir esta función docente son las universidades. Eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando veamos cómo la ley también da cuenta del ejercicio docente desde que se inicia la formación de los profesores, o sea, todo lo que es la formación inicial docente. Ahora, ¿qué hace este docente? Llevar a cabo directamente los profesores sistemáticos de enseñanza, que incluyen los diagnósticos, la planificación, la ejecución, la evaluación, ¿ya? O sea, todo el trabajo que un docente hace al interior del aula y fuera de ella, ¿ya? Porque el tema de la planificación, de la evaluación y de otras actividades que están asociadas o son complementarias a la función docente, yo no necesariamente la realizo al interior del aula.
sino es parte de lo que significa ser docente. Para tener en cuenta esta función docente, la ley establece dos ámbitos. Como decía recién, lo que yo hago al interior del aula, docencia del aula, que es la acción o exposición personal, ya de la ley 20.903, ya que sistematiza lo que yo tengo que hacer, ya. Y se supone que esa hora docente, conocida generalmente como hora pedagógica, son 45 minutos máximo, ya. Y ahí cada colegio establece cómo trabaja esos 45 minutos, ya sean en bloques de 90 o en bloques de 45 con intervalos de 5 minutos. Eso es a gusto del establecimiento. Pero la hora docente de aula es de 45 minutos, ¿ya? Que siempre ahí se generan algunos ruidos porque algunos hablan de la hora pedagógica, que es esta hora docente, ¿ya? O de la hora cronológica, que son los 60 minutos, ¿ya? Pero el estatuto, ¿ya? O que regula la función docente, son 45 minutos. Insisto, ahí los bloques los van conformando cada unidad. Y tenemos todas las actividades curriculares no lectivas, o sea, aquellas horas donde el profesor no está frente a curso, ¿ya? Y en aquellas labores, como dice la ley, que son complementarias a la función docente de aula, ¿ya? Y que están asociadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Por tanto, yo, para poder realizar mi función docente, yo tengo otros tiempos no lectivos que me sirven para llegar a ejecutar mi docencia. Asimismo, uno tiene que contemplar todas estas labores que tienen que ver con el desarrollo profesional, ¿ya? Y el trabajo colaborativo entre los profesores, y que es fundamental, por favor, esa palabra, trabajo colaborativo entre los docentes, en el marco de lo que es el proyecto educativo y lo que son los PME, ¿ya? O sea, estas horas no lectivas, ¿ya? Están en el fondo reflejadas en el proyecto educativo y en el plan de mejoramiento por acciones que yo tengo que realizar. O sea, lo no lectivo no es que yo, profesor, hago en ese tiempo aquello que yo crea como profesor que tengo que hacer. No, eso está en el fondo pauteado, está establecido y está señalado, por un lado en el proyecto educativo y en el plan de mejoramiento, ¿ya? La idea de ir rebajando las horas de docencia del aula para transferirla a horas no lectivas es básicamente para ir dando cuenta de lo que está contenido en el proyecto educativo y lo que está contenido en el PME, ¿ya? Por tanto, los directivos superiores o el equipo de gestión, ¿ya? Es el que tiene que velar por el fiel cumplimiento de que esas horas no lectivas estén asociadas a aquellas actividades que están, por un lado, reseñadas en el plan, en el proyecto educativo y en el plan de mejoramiento. O sea, esas horas no es, como le decía yo una vez a los profesores, para tomar café o conversar sobre lo humano y lo divino, sino es básicamente para trabajar en aquellas cosas que están contempladas en el proyecto educativo y en el PME, ¿ya? Por tanto, hay una serie de situaciones que yo tengo que considerar, ¿ya? Pero por favor, uno no puede perder de vista de que el PME, junto con el proyecto educativo, son los que me están generando el marco en donde yo tengo que realizar, por un lado, la docencia de aula y estas horas no lectivas, ¿ya? Que están vinculadas a mi quehacer. Piensen ahí, está, como dice la lámina, cómo se vincula uno con los profesores, los procesos de enseñanza, actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, etc. ¿Ya? En el fondo, todo lo que hace el profesor, de una u otra forma, está pauteado y está establecido para que tenga un sentido de por qué se hacen las cosas. Ahí también está todo lo que es el trabajo con otros profesionales del establecimiento, ya en las actividades extraescolares, o sea, el sinfín de cosas que hacen los docentes al interior de un establecimiento educacional o al interior de una unidad educativa, ¿ya? Pero todo eso está, insisto, y ahí vuelve a insistir la ley, al cumplimiento del proyecto educativo y al proyecto de mejoramiento, ¿ya?
Eso, por favor, siempre tiene que estar ahí presente. Y como ven ustedes, al final de la lámina dice que cualquier otra cosa que yo pueda proponer, sugerir como equipo de gestión, siempre va previa consulta al Consejo de Profesores, ¿ya? O sea, estas tampoco son actividades que yo voy a definir, o voy a construir, o voy a proponer en consulta. No. El equipo de gestión es el que propone, y el Consejo de Profesores recibe esa consulta y dice, sí, tal vez podríamos hacer esto otro, etcétera, etcétera. Porque en el fondo, al final del día, todo eso está reflejado, por un lado, en el proyecto educativo, pero también en los planes de mejoramiento. Y los planes de mejoramiento son los que son sometidos también a el escrutinio de, en este caso, las DEPRO, que vienen a revisar lo que uno dice. Viene la agencia también a revisar lo que usted dice, y está la superintendencia que revisa que usted ha gastado recursos de acuerdo a lo que está consignado en un plan de mejoramiento. Y eso debería redundar sí o sí en una mejor calidad de la educación, ¿ya? Esa es la idea del sistema, y por eso existen estos instrumentos como son el plan de mejoramiento. Corresponde a los directores de establecimiento velar por la adecuada asignación de tareas, de modo tal que las horas no lectivas sean efectivamente destinadas a los fines señalados precedentemente. O sea, yo no puedo destinar horas no lectivas a funciones que no tengan que ver con la mejora que yo debo establecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Siempre van a ir camino hacia allá, ¿ya? Y ahí vienen algunas recomendaciones, por ejemplo, la distribución de la jornada docente propenderá a asignar las horas no lectivas en bloques de tiempo suficiente para desarrollar actividades de esta naturaleza en forma individual y colaborativamente. En el sentido de que yo no puedo dejar horas sueltas y en 45 minutos a veces es difícil poder hacer algo. Entonces yo puedo construir bloques de 90 donde los profesores puedan trabajar en cuestiones que les sean personales, dependiendo de la actividad curricular que hagan, o trabajo colaborativo, ¿ya? Y eso es responsabilidad, en último término, de el equipo de gestión, ¿ya? Para eso ellos son los que tienen las responsabilidades de poder ejecutar estos planes, perdón, el proyecto, perdón, el PME en ese sentido, ¿ya? Ahora, como yo estoy hablando de evaluación docente y voy a someter a los profesores a estas evaluaciones, el Estado se hace responsable, ¿ya?, de que el docente tenga las posibilidades de formación, ¿ya?, a través del tiempo que dure su trabajo dentro del sistema. Y esa formación es a título gratuito, ¿ya? O sea, los profesionales de la educación, ¿ya?, tienen el derecho a una formación gratuita y pertinente para su desarrollo profesional, ¿ya? Y esta mejora continua que dice el artículo 11 de sus saberes y competencias pedagógicas, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los profesionales de los docentes, mediante la actualización y profundización de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre su práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa. Visualicen ustedes que es reiterativo en la ley, ¿ya?, el tema del trabajo colaborativo, que es uno de los módulos que tiene en el portafolio. O sea, si aquí yo lo reflejo en la ley, que es conducente a este trabajo colaborativo, como el trabajo individual que puede hacer un docente, yo también lo estoy evaluando cuando me presento para la evaluación docente en el portafolio, porque el tercer módulo del portafolio tiene que ver con el trabajo colaborativo, y ese trabajo colaborativo, por favor, tiene que estar reflejado, tiene que tener evidencias, para yo poder, en el fondo, decir, se ha hecho este trabajo y esto mejora los procesos de aprendizaje, ¿ya? Recuerden ustedes que el CIMSE siempre busca poder entrar al tema de los indicadores de desempeño de aprendizaje, ¿ya? Y que son los que en el fondo mejoran si yo puedo sacar a mis alumnos de insuficiente a elemental, si traslado a la mayor cantidad de estudiantes,
mi CINCE va a estar en mejor pie si yo no soy capaz de movilizar esos estudiantes. Entonces uno puede tener acciones asociadas a mi PME que tengan que ver con trabajo colaborativo, pero ese trabajo colaborativo también tiene que estar reflejado en ese portafolio, ¿ya? Por eso son importantes las evidencias que uno pueda levantar cuando va haciendo este trabajo. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno revisa el portafolio, lo que se solicita siempre es evidencia. Por eso se graba una clase, porque la clase, al ser grabada, es una evidencia concreta del desempeño docente de usted. ¿Ya? No es porque alguien esté aburrido y diga, bueno, le vamos a grabar las clases a los profesores para ver qué están haciendo. No, es básicamente para levantar esa evidencia. ¿Ya? Entonces, si en reiteradas oportunidades la ley me está diciendo trabajo colaborativo, yo tengo que generar instancias para levantar evidencias de ese trabajo colaborativo. Ahora bien, en el ejercicio de la autonomía que tienen los establecimientos, ¿ya? La responsabilidad última es de sus directorios y de sus equipos directivos con respecto a qué es prioritario en el desarrollo de las competencias profesionales. O sea, yo levanto evidencia. Esa evidencia se puede levantar desde las evaluaciones censales que se hacen, por ejemplo, del CINCE, de las visitas que puede hacer la agencia, de información que ustedes mismos puedan levantar al interior del establecimiento, díganse pruebas sumativas de carácter censal, o sea que todos los estudiantes son sometidos a ciertos instrumentos, ¿ya? Información externa de situaciones de pruebas donde participa Chile como Estado, ¿ya? Piensen ustedes en PISA o estas pruebas sobre ciertas competencias ciudadanas, etc. Esa es la información que yo requiero para poder generar esas labores prioritarias en el desarrollo de competencias profesionales, ¿ya? Porque me van a preguntar, bueno, ¿usted por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Ya? Claro, yo tengo que apuntar a mejorar y a generar una mejor calidad. Yo estuve leyendo el proyecto educativo de 2 o 3 colegios de Romanos 12 y son muy recurrentes el uso de la palabra de la calidad. O sea, mejorar la calidad, dar buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo construyo los planes de desarrollo docente, claro, tengo que tener esta evidencia que se levanta, dígase por el establecimiento, una agencia externa, ¿ya? O estas pruebas de mediciones internacionales donde participa Chile. ¿Cuál es el objeto? Con el objeto de lograr lo dispuesto en el inciso anterior, ¿ya? Que tiene que ver con esta posibilidad que el Estado da de formación, ¿ya? Los profesores. Y aquí viene algo que es sumamente relevante. Si yo estoy pensando en esa formación continua, si uno quiere decir, ya que puede ser de profundización, de actualización o de innovación, yo tengo profesores que se han evaluado, y si esos profesores pertenecen al tramo de experto 1, experto 2, u otros docentes de esos mismos tramos de desempeño profesional, yo los puedo utilizar para hacer todo lo que es la formación inicial de mis profesores. Aquí se está refiriendo básicamente a las lógicas de mentoría. Por tanto, el que yo tenga profesores al interior de mi establecimiento que estén en los tramos de experto 1, experto 2, es una posibilidad cierta de mejora continua. ¿Por qué? Porque el CPIP va a autorizar a que ese experto 1 y ese experto 2 haga el trabajo de mentoría y uno en su plan de desarrollo docente lo pueda consignar. Por eso también es relevante para la unidad el tener esos profesores en esos tramos. O sea, no solamente por una cuestión personal de una mejora de sus ingresos, sino también porque tiene un fuerte componente para mejorar el ejercicio docente al interior de cada una de las unidades educativas. ¿Ya? Por tanto, es necesario tener aquellos profesores en el tramo 1 o tramo 2, ¿ya? Esta formación considera la función del desempeño profesional respectivo y sus necesidades de desarrollo profesional. En el fondo, cuando yo estoy ya trabajando el plan de desarrollo docente.
¿ya? Y todas las necesidades, por favor, y vuelve aquí a aparecer, están asociadas a las necesidades que están detectadas en el proyecto educativo, o hacia dónde yo quiero ir en mi proyecto educativo, y cómo puedo lograr aquello a través de mi plan de mejoramiento, ¿ya? Por tanto, el tener estos profesores, ¿ya? El tener un plan de desarrollo docente, tiene que dialogar necesariamente con mi proyecto educativo, con mi plan de mejora, y con toda la evidencia que yo tengo con respecto a las evaluaciones que se somete el establecimiento. O sea, si uno empieza a visualizar que tengo una evaluación docente, tengo evaluaciones de mis estudiantes, cuarto básico, octavo y segundo medio, ya tengo visitas de la agencia, tengo participación de Chile como Estado en ciertas evaluaciones. Todo eso es información que lo que pretende en última instancia es mejorar la calidad de la educación y que yo pueda tener en el fondo evidencia para lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ahí en el artículo 12 viene el que cómo los profesores en los tramos en los tramos de experto 1 y experto 2 pueden cooperar en sus respectivos establecimientos, estimulando el trabajo colaborativo entre ellos. Los directores, en conjunto con su equipo directivo o con su equipo de gestión, tienen que velar por el desarrollo de los docentes de su establecimiento. O sea, esa es una responsabilidad que está contenida en el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. ¿Ya? Hay dos puntos, uno que tiene que ver con liderando el monitoreo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también el desarrollo de las capacidades profesionales. Esa es responsabilidad del director y de su equipo. Por tanto, ese director y ese equipo tienen que proponer al sostenedor planes de formación para el desarrollo profesional de los docentes, ¿ya? ¿En función de qué? Proyecto educativo, PME. Y todas las evidencias que hemos reseñado. También promover la innovación pedagógica y el trabajo colaborativo. Y aquí vuelve a aparecer el trabajo colaborativo, que es el tercer módulo del portafolio, ¿ya? Orientado a la adquisición de nuevas competencias y la mejora de los saberes disciplinarios y pedagógicos a través de la práctica docente. Aquí está lo que la agencia por lo general está publicando y que la mayoría de sus libros está en PDF en la página de la agencia, lo que se llama, por ejemplo, las buenas prácticas, ¿ya? Eso tiene que ver con el punto 2. Y en el punto 1 es básicamente las responsabilidades que le competen al director, ¿ya? Para lo que debe hacer para mejorar los indicadores que tiene el establecimiento. Y el principal indicador, bueno, cómo construyo un plan de desarrollo profesional docente para mi colegio y que eso redunde en mejores niveles y en mejor calidad, ¿ya? De mis estudiantes. Piensen ustedes que el colegio, la última vez que se sometió a la prueba CINCE, fue el CINCE del 2018, porque ahí tocaba segundo medio. Y se suponía que el próximo evento era el 2020, ¿ya? Y el 2020 no hubo CINCE, ¿ya? Entonces yo tengo que esperar el 2022 para volver a evaluar a los segundos medios. Entonces, hoy día yo no tengo esa información, ¿ya? Porque esa información no se ha generado, ¿ya? Por los problemas que hubo ¿cuánto se llama? El 2020 por pandemia, ¿ya? La última información, o sea, la última evaluación que yo tengo es del 2018, ¿ya? Por tanto, estoy caminando un poco a ciegas porque no sé, desde el punto de vista externo, cómo están mis estudiantes. Los que estaban en segundo medio 2018 deberían estar terminando sus procesos de práctica hoy día en el 2021. ¿Ya? Y los que hoy día están en tercero ya no fueron evaluados el año pasado, el año pasado, que es el 2020. Entonces, ahí hay un elemento importante de saber cómo yo puedo paliar esa falta de información que me generaba el CINCE cada 2 años con respecto a cómo están mis estándares indicativos de desempeño que tienen que ver con los indicadores de aprendizaje o los estándares de aprendizaje. ¿Ya? Ese es un tema que uno lo tiene que tener presente al momento de diseñar el plan de desarrollo
profesional docente porque hay una información que me está faltando, ¿ya? El responsable de visualizar este tema del desarrollo profesional docente siempre va a ser el CPIP, que en la ley, después del artículo 12 ter, habla del centro, que es el que va a colaborar y va a prestar la ayuda que se requiera para dar cuenta de las actividades formativas que el equipo directivo y el director en su conjunto y el sostenedor han decidido para ese establecimiento, ¿ya? Y ahí también uno pide pedir la colaboración, ¿ya? A las universidades que estén acreditadas, o sea, toda institución que preste apoyo a la formación docente, ¿ya? Debe estar acreditada, ¿ya? Y la ley establece que esa acreditación tiene que ser como mínimo 4 años. ¿Ya? Entonces yo no puedo trabajar con instituciones que por un lado no estén acreditadas o segundo, su acreditación sea menor a 4 años. ¿Ya? Porque la idea es generar ciertos estándares de calidad que me permitan generar una buena formación. Y quien vela por esa buena formación y quien certifica esa buena formación siempre va a ser el CPIP. ¿Ya? Y ahí también hay mecanismos de financiamiento para poder formarse. Los docentes que estén desempeñando dentro de los primeros 4 años, o sea, estamos hablando del tramo inicial, ¿ya? Ellos tienen un acompañamiento especial, ¿ya? Y ahí aparece la figura de los profesores que están en tramo experto 1, experto 2 para hacer estas tutorías, ¿ya? Y hacer toda la inducción de la formación inicial docente en los primeros 4 años, desde que yo salgo de la universidad y puedo recién someterme a una evaluación para pasar al tramo de temprano, ¿ya? Lo mismo pasa con aquellos docentes que, habiendo dado la evaluación, para pasar de inicial a temprano, no logran aquello, yo también tengo que ofrecer un apoyo para el desarrollo profesional docente, que es lo mismo que hacen en el sistema municipal con los planes de superación profesional. O sea, aquellos que no logran salir del insuficiente y básico y pasar a destacado y competente, yo, institución, tengo que generar un plan de apoyo para mejorar en aquellos aspectos que la evaluación me está entregando y dónde están las debilidades que tienen los profesores, ¿ya? Por eso es importante que los directores y sus equipos de gestión en el fondo tengan claridad en dónde se están poniendo los acentos para esa formación o ese acompañamiento pedagógico que yo tengo que hacer, tanto para los profesores que inician su formación, o sea, los que ingresan a la carrera docente, como aquellos que ya se han evaluado pero no han logrado, en el fondo, movilizarse, sobre todo de inicial a temprano, ¿ya? Y el resto de los profesores que logra pasar a temprano, avanzado, experto 1, experto 2, algunos cooperan con el trabajo formativo y otros se someten al trabajo formativo. O sea, el colegio siempre tiene que estar pensando en todos los integrantes de la comunidad para que reciban ya esa formación, ese acompañamiento que es necesario para ir teniendo una mejora continua en el quehacer profesional. Ahora, cuando yo hablo de los procesos de acompañamiento profesionales local, lo que hace la ley es que en vez de hablar de unidad educativa, en vez de hablar de establecimiento, habla de acompañamiento profesional local. El local, en el fondo, es la unidad educativa, ¿ya? Y lo que se busca es establecer lineamientos para que los establecimientos educacionales puedan instaurar procesos de mejora continua de sus docentes. O sea, yo, establecimiento, decido, en función de toda la información que puedo levantar, qué formación van a recibir mis profesores. O sea, esa formación tiene que ir alineada, por favor, con aquellos resultados que me está arrojando, por un lado, la evaluación docente, lo que me está arrojando el CINSE, lo que me están arrojando las evaluaciones internas que yo puedo hacer como establecimiento, ya los requerimientos que me están señalando las evaluaciones internacionales, ya, o cualquier otra información que pueda levantar, por ejemplo, la agencia de la calidad, en estas visitas que pueden ser cada 2 años, cada 4 años, o aquellos colegios que están en categoría medio y alto, que se hacen más espaciadas sus visitas,
¿ya? Por tanto, cuando yo estoy hablando de qué tengo que hacer en el tema formativo, eso me lo está dando toda esta otra evidencia. Y se supone que lo que yo voy a hacer tiene que tener una mejora en los números de esas evaluaciones, ¿ya? Lo que yo decía en el taller pasado, yo puedo tener a todos mis profesores en tramo experto 1 y experto 2, pero los resultados al final del día del establecimiento, cuando yo construyo estas categorías de desempeño en los establecimientos, me está arrojando que mi colegio es insuficiente, ¿ya? O está medio bajo, siendo que mis profesores están evaluados en los tramos más altos y en aquellos tramos que en el fondo son voluntarios. ¿Ya? Recuerden ustedes que hasta avanzado yo tengo la obligación de evaluarme, de ahí hacia arriba es voluntario. Entonces, mis profesores son capaces de formar a docentes nobles, pero mis resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje no están siendo los más satisfactorios, o no hay una relación uno a uno entre la calidad de mis profesores y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, cuando yo diseño este plan de desarrollo profesional docente, tengo que visualizar qué es lo que necesito. Por tanto, lo que yo tengo que buscar siempre es fomentar trabajo colaborativo. Y aquí vuelve a aparecer por tercera vez o por cuarta vez la palabra trabajo colaborativo, que se evalúa en los portafolios. Y lo que significa la retroalimentación pedagógica. O sea, todo este trabajo colaborativo tiene que tener un norte y tiene que tener un sentido, ¿ya? Y generar todo lo que son los procesos de inducción al ejercicio profesional docente. Piensen ustedes en todos los profesores que se van integrando, que son profesores nobles, que recién se titularon, o que llevan un año o dos dentro del sistema. Recuerden que yo recién me puedo evaluar al cuarto año de que ingreso a la carrera docente, sin que sea en la categoría de acceso, que son aquellos profesores que tienen más de 4 años y se ingresaron a la carrera docente. Por tanto, yo tengo que también visualizar aquello, ¿ya? ¿Cuántos profesores están en esa categoría? ¿Cuántos los tengo yo en temprano? ¿Tengo en avanzado? Y ahí tengo que empezar a pensar cuál va a ser el desarrollo de ese plan, que se refleje en el PME, ¿ya? Y que esté de acuerdo o en línea con mi proyecto educativo, ¿ya? Ahora bien, los docentes que estén desempeñando dentro de los primeros 4 años del ejercicio profesional, a quienes se les ofrecerá acompañamiento pedagógico a través de talleres, y los docentes que no logran avanzar a lo menos al tramo profesional temprano, en su primer proceso de reconocimiento, ¿ya? Piensen ustedes que ustedes hoy día van a iniciar este proceso, ¿ya? Y puede ser que algún profesor que puede estar en acceso o puede estar en inicial, ¿ya? No logre buenos resultados, yo tengo que visualizar, bueno, qué va a pasar con ellos, ¿ya? Porque tengo que generar un acompañamiento especial. Dice la formación local, o sea, lo que yo hago al interior del establecimiento, tiene por objeto fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica, como lo decíamos recién. Es un proceso a través del cual los docentes, en equipo e individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula. La reflexión sistemática sobre la propia práctica de enseñanza, aprendizaje en el aula y la evaluación y retroalimentación para la mejora de esas prácticas. Lo anterior considerando las características de los estudiantes a su cargo y sus resultados educativos. Primero, el desempeño docente siempre tiene un contexto, no en el aire. Segundo, aquí hay una serie de elementos que están contenidos en el portafolio. Piensen ustedes la reflexión, que es uno de los componentes del primer módulo, planificación, evaluación, reflexión. Está la evaluación, ¿ya? Y tiene esta palabrita que es sistemática, o sea, yo siempre estoy haciendo aquello, ¿ya? No es que un día hago reflexión y al otro día no hago reflexión. La idea, y es una de las grandes críticas que se le formulaba al ejercicio docente, sobre todo a inicios de los 2000, es que no había esa reflexión sistemática de los profesores. Entonces los profesores pasaban a ser más técnicos de la educación que profesionales de la educación, porque el profesional es el que reflexiona, ¿ya? Los planes locales
¿ya? Serán diseñados por el director con consulta a los docentes que desempeñan la función técnico-pedagógica y al consejo de profesores. Aquí está la UTP o coordinación académica, de acuerdo a los nombres que cada establecimiento, y ellos centran en dónde va a ir la mejora. Entonces, por eso dice, dicho plan podrá centrarse en la mejora continua de los ciclos, que incluye la preparación y planificación, la ejecución de clases, evaluación, retroalimentación, etc. Hay una serie de elementos que tanto el director, el equipo directivo, los que realizan función técnico-pedagógica y el consejo tienen que decidir. Pero eso, por favor, siempre levantando esta evidencia que es necesaria tener. La agencia de la calidad, que es la que está también generando apoyo, es la que entrega los resultados de la evaluación de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos. Y genera retroalimentación a los establecimientos, ¿ya? Tanto en forma individual como a la institución. Y por otro lado, el CPIP genera toda la información que se levanta para lo que tienen que ver los portafolios. Y ahí es donde está el MIDUC, que es el ente técnico que hace la evaluación de estos instrumentos evaluativos que deben entregar los profesores cada año o en cada proceso de evaluación. El CPIP lleva el registro público, ese es el responsable, por favor. Cualquier reclamo, siempre uno se lo tiene que dirigir a el encargado de su departamento provincial, ¿ya? Y si el departamento provincial no da respuesta, uno va al CPIP para preguntar, porque ellos son los que manejan todo el registro público, ¿ya? Y el que certifica una serie de cosas. Por ejemplo, si usted quiere incluir a sus profesores que están en tramo 1, perdón, experto 1, experto 2, eso lo tiene que certificar el CPIP y autorizar el establecimiento para que los pueda utilizar en los procesos de inducción a los profesores Nobel, ¿ya? No es algo que yo lo hago porque mi profesor está en ese tramo, es una conversación que yo tengo con el CPIP, pero ellos manejan el registro público, ¿ya? Y ellos son los que entregan la información en cuanto al encasillamiento de los profesores. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponderá de nuevo al CPIP realizar los estudios para la mejora de los procesos de inducción, de la formación local para el desarrollo profesional, y que esté reglado en el presente título. Para ello, el centro podrá contar con la colaboración de la agencia. ¿Ya? O sea, toda esta institucionalidad que se creó y que la veíamos la clase pasada, tiene por fin apoyar esto que yo voy implementando, ¿ya? Poner a disposición de los sostenedores los planes de inducción y mentoría, eso también, si yo no tengo profesor en tramo experto 1 o experto 2, y necesito implementar estos planes de inducción y mentoría, el CPIP me tiene que generar las condiciones para poder financiar esa acción. O cuando el profesor experto 1 o experto 2 trabaja en mi colegio, yo también le tengo que insumar recursos para pagarle a ese profesor ese trabajo que está haciendo con estos profesores Nobel. El sistema, y esto lo vimos en la clase pasada, rápidamente, distingue lo que es obligatorio, temprano, avanzado, y los dos tramos que son voluntarios, que es el tramo experto 1 y experto 2. Y aquí viene algo que yo voy a hacer la mención, pero cuando yo tengo las evaluaciones de mis profesores, tengo la información que me están generando, yo tengo que introducir ese elemento como plan normativo, al igual que lo hago con el plan de desarrollo, el plan de formación ciudadana, etc. Yo tengo que hacer el análisis del PI con foco en la formación local, o sea, cómo el PI dialoga con los planes de desarrollo local, de formación docente, en la autoevaluación institucional con foco en el desarrollo profesional docente, lo tengo que tener, ¿ya? Y lo mismo pasa con la planificación estratégica del plan de desarrollo profesional docente en la escuela, que yo lo miro a 4 años, ¿ya? Entonces, cada año, cuando yo voy viendo cómo voy avanzando en las metas, ¿ya? Y en los objetivos, tengo que ver el PME y ver el proyecto educativo en función de este desarrollo profesional docente. Y en la fase anual, definir los aprendizajes que los estudiantes a abordar, y eso en comunión con el CIMSE, identificar los aspectos del desempeño docente a fortalecer, o sea, dónde están las debilidades, definir las acciones del plan local. Piensen ustedes que usted dice, vamos a realizar una capacitación, pero esa capacitación
tiene que estar alineada con los objetivos y metas que yo estoy proponiendo en el PME. ¿Ya? No puede haber una acción que esté definida en el Plan Local de Desarrollo Profesional Docente que no tenga ninguna relación ni con el proyecto educativo, ni con el PME, ni con las debilidades que yo he podido detectar en estas autoevaluaciones que se hacen cada año. Y el cierre de la programación anual, o sea, cuántos de mis profesores van a entrar a tener capacitación, por qué los van a entrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es importante para el equipo de gestión y para los docentes en general conocer de que estas acciones no son acciones que están en el aire o que están inconexas, ¿ya? Todo está dialogando, porque el colegio de una u otra forma está siendo evaluado indistintamente por el CIMSE, ¿ya? Pruebas internacionales, o evaluaciones que el sostenedor puede aplicarle a sus colegios, ¿ya? La evaluación docente. Entonces, yo siempre voy a estar recibiendo insumos desde el exterior y otros que se puedan generar internamente para ir mejorando aquello. Ahora, rápidamente, esto que es básicamente para los colegios municipales, ¿ya? Y los del servicio local de educación pública, que tienen otra categoría. Yo conversaba, a propósito de una de las preguntas que me mandaron el otro día por correo, con la gente de la de Pro Oriente, y me decía que lo que no se ha hecho en Chile, ¿ya? Es eliminar la evaluación docente, que era lo que regía antiguamente. ¿Por qué? Porque a partir del 2016, cuando yo promulgo la 20.903, hablo de carrera docente, ¿ya? Y ahí fue, a propósito de un profesor que me había consultado, cuando pasan a los profesores municipales y de los servicios locales a la carrera docente, el único elemento en común que hay entre la evaluación docente, que al final hay una lámina, y la carrera docente es el portafolio. Entonces, cuando hicieron las equivalencias entre la evaluación docente y la carrera docente, solamente tomaron los portafolios y eliminaron la autoevaluación, la evaluación de par y la evaluación de tercero. ¿Ya? Y puede ser que yo era destacado, competente, si sumaba esos 4 elementos. Y la ley decía, no, pues solamente el portafolio el elemento que se tiene para evaluar. Está la evaluación docente, que era lo antiguo que se hacía, que era solamente el sistema municipal y lo que eran los servicios locales de educación. Ahí a quién afectaba, básicamente corporaciones municipales, DAEM, lo que fuere. Ahí están la formación de los evaluadores pares, las comisiones comunales de evaluación, ¿ya? Dominios, criterios y descriptores de la evaluación se entenderá como tal en los contenidos en el documento denominado Marco para la Buena Enseñanza, que es lo mismo que se hace para la carrera docente. Los instrumentos de evaluación, está el portafolio, la autoevaluación, la entrevista de docente, que es el informe de tercero, ¿ya? Y el de par. Entonces esos 4 elementos formaban la evaluación docente, ¿ya? Ahí aparecen los planes de superación profesional, donde el Estado le transfiere recursos a estas instituciones municipales o los servicios locales para ver y atender las debilidades que se detectaban en las evaluaciones que se hacían cada año con los profesores, sobre todo, que salían insuficientes o básicos, ¿ya? O insatisfactorios. Y ahí venía quién iba a ser evaluado y en qué forma iban a ser evaluados de acuerdo al subsector en el cual estaban. E insisto, ahí entraban todos los colegios municipales y los del servicio local. Todo el sistema subvencionado y los de administración delegada no estaban sometidos y no están sometidos a lo que se conoce como evaluación docente. ¿Ya? Volvemos a los mismos criterios que tiene la carrera docente, que es el marco para la buena enseñanza. Se supone que yo tengo que incluir aquí también las fases curriculares. Y la ley estableció que el Consejo Nacional de Educación tenía que levantar los estándares de desempeño docente, y esos estándares de desempeño docente también tenían que ser incluidos en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos. El problema es que esos estándares de desempeño docente todavía no están listos. Sí están listos los estándares, ¿cuánto se llama? Indicativos de desempeño inicial docente, o sea, ¿qué tengo que hacer yo en la universidad?
me falta ahora qué tengo que hacer yo cuando estoy fuera de la universidad, sobre todo en los años de ejercicio de la carrera docente. Ahí están las categorías: desempeño destacado, competente, ¿ya? El destacado era el más alto, después venía el competente, y si yo quedaba en básico e insatisfactorio, tenía que volverme a evaluar al año siguiente, ¿ya? Ahora, estas categorías se supone que se homologaron hacia el otro lado, o se hizo una equivalencia, pero solamente tomando los portafolios. Cuando se hizo ese proceso, desde 2017 en adelante, hubo una serie de reclamos porque profesores que estaban en el destacado competente podían quedar en básico, pero que yo lo único que rescaté de ese proceso fueron el portafolio, porque es el único elemento en común que tiene la carrera docente con la evaluación docente, ¿ya? Y lo mismo que la carrera docente, si usted da una cantidad de evaluaciones, no es posible mejorar, yo lo tengo que sacar de la dotación docente del municipio. O sea, si pasan 2 años más todo el apoyo que yo pueda hacer a través del plan de superación de carrera docente, y usted así todo no es capaz de salir del insatisfactorio básico y poder entrar al tramo de competente, usted también abandona. Aquí hay un cuadrito, y con esto termino, en donde está lo que regía hasta el 2016, cuando se promulga la 20.903, lo que se conoce como evaluación docente. Yo tengo autoevaluación, entrevista por par e informes directivos, que estos son los informes de terceros, más portafolio, que es el verdecito que está a la derecha mía. Y eso me genera un resultado final que voy a ser destacado, competente, básico y satisfactorio. Cuando yo promulgo la 20.903, elimino informes de directivo, entrevista de par y autoevaluación. Y solamente rescato portafolio con sus 3 módulos. En el primer módulo, que lo vamos a ver después en profundidad, está planificación, evaluación y reflexión. Módulo 2, lo que es la clase grabada. Y en el módulo 3 yo tengo básicamente el tema de trabajo colaborativo. Y se agrega la evaluación de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Y eso me permite establecer estos 5 tramos de carrera. El inicial, donde parten todos, ¿ya? Temprano avanzado, hasta ahí es la obligación que establece la ley. El experto 1 y el experto 2 es a título voluntario del profesor que quiera mejorar. Ahora, cuando yo obtengo estos resultados de la carrera docente, es un insumo vital para ver qué tengo que hacer yo en mis planes locales de desarrollo docente. Es vital la información que me levanta el CIMSE, es vital la información que me entrega la Agencia de la Calidad con sus visitas, ¿ya? U otra información que me pueda generar el sostenedor, que pueda generar el propio colegio, ¿ya? O sea, es vital de que cuando yo hablo de evaluación docente, esa evaluación docente no es que yo una vez al año me tengo que presentar, si salgo bien, 4 años lo haré después, sino es un continuo donde los planes de desarrollo profesional docente están amarrados necesariamente a, ¿cuánto se llama? Al desempeño que tiene el establecimiento y al desempeño que tengo yo. O sea, los planes de desarrollo local o los planes de superación profesional, que es el que usa el sistema público, están en comunión con la evaluación docente, con el CIMSE, evaluaciones externas, visitas de la agencia, evaluaciones internas. Por tanto, cuando yo me propongo, ¿ya? Y tomo la decisión, más allá de que a partir del 2026 es obligatorio ingresar a la carrera docente, el sostenedor, el director, su equipo de gestión, están tomando decisiones para llevar a cabo esa tarea. ¿Ya? Piensen ustedes que Marcelo dice, oye, yo necesito que alguien me dé un baño rápido sobre qué es lo que es evaluación docente. ¿Ya? Porque yo voy a iniciar este proceso, y este proceso es relevante porque yo lo tengo consignado aquí, aquí, acá. Y lentamente, el próximo año van a ingresar otros profesores, el siguiente otro, y ya a partir del 2026, esto va a ser un proceso
al igual que el CIMSE, que todos los años alguien va a estar siendo sometido a estas evaluaciones. Y esas evaluaciones tienen que ir aparejados de una política y de un plan que yo estoy desarrollando, que comulga con proyecto educativo y comulga con ¿cuánto se llama? El PME. Entonces, aquí todo está amarrado. O sea, nada está libre y ninguna acción que pueda proponer el director, que pueda proponer la unidad técnico-pedagógica, ¿ya? O quien la oficie en ese rubro, por hacer cosas, ¿ya? El cosismo, por favor, en educación hace mucho tiempo quedó erradicada, porque todo está dentro de un plan que yo tengo que ir ejecutando. Y el objetivo siempre es mejorar mis procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. Eso sería, profesor, traté de ser lo más sintético posible. Se escucha, ¿no es cierto? No sé si hay, Se escucha. si hay preguntas, dudas, aclaraciones. A ver, chicos, aprovechen el momento de hacer preguntas. Aprovechemos que tenemos al experto acá. Sí. Yo la semana pasada contesté unas por correo a profesores que me escribieron. ¿Ya? ¿No está el profesor por ahí, el profesor Miguel? Sí, anda por ahí, anda por ahí. Miguel Valenzuela. Exacto. Sí, sí, está por ahí, ya lo vi. Sí, hola, buenas tardes, sí, aquí estoy. Sí, Profesor, sí, dígame. pregunté por su caso. ¿Ya? Sí, le escucho. Lo que me dijeron en la provincial era, si usted se evaluó por evaluación docente en el sistema municipal, debería estar consignado el puntaje que tiene en el portafolio, porque ahí hicieron las equivalencias, solamente con portafolio. Entonces, usted debería tener, si hizo la evaluación docente, o sea, dio los 4 instrumentos y quedó, no me acuerdo si era incompetente o destacado. Competente, ¿Ah? competente. Competente, ya. Tiene que consultar a qué tramo lo homologaron para la carrera docente. El problema que pasó cuando se hizo esa equivalencia es que el CPIP solamente contempló el portafolio. Y ahí hubo una serie de reclamos de parte de los profesores que estaban en el sistema municipal y en los servicios locales, de que bajaban de tramo. ¿Ya? Yo no estaba en un tramo, por ejemplo, avanzado, sino me bajaban porque el portafolio no tenía el puntaje adecuado para estar en avanzado, sino en temprano, y algunos quedaron en inicial, siendo que su evaluación docente habían quedado en competente y destacado. Entonces, ahí la propia ley tampoco estableció una equivalencia para contar todos los instrumentos que tenía la evaluación, sino solamente el portafolio. Y el CPIP tomó solamente portafolio. ¿Ya? Se Claro, o olvidó sea, del otro 3 instrumentos. lo que yo averigüé en este tiempo, o sea, antes, en los años anteriores, era porque yo tenía menos años, porque yo hice el portafolio, la evaluación docente la hice cuando llevaba mi segundo año de profesor. Entonces salí competente, me dijeron que tenía que permanecer inicial porque llevaba pocos años de experiencia. Pero ya ahora ya llevo 8, este sería mi 8º año de profesor, entonces igual me parece raro que no me hayan subido. Eso es lo que me da un poco de rabia en realidad de justicia, porque ya la hice y otra vez volver a evaluarme para temprano me parece como injusto, pero bueno, es así. Pero Miguel, tú en esta evaluación, si estás en inicial y tienes los años de experiencia, puedes saltar de inicial a avanzado, que es lo que le contesté a 2 profesores, perdón, a un profesor que me escribió. Esa es la excepción que hace la ley. La ley hace 2 excepciones. Una que se refiere cuando uno está en el tramo inicial, puede saltar a avanzado, si solo si cuenta con los años de experiencia. O sea, con mucho más de 4 años de experiencia. Claro, ¿Ya? lo tenía Entonces, que hacer 2 veces el portafolio, 2 años seguidos.
Y tú haces esta evaluación y puedes pegar el salto avanzado y saltarte el temprano, pero porque ya tienes los años de experiencia, ¿ya? Podría solo con esta evaluación. Con esta evaluación. Pero Ya. la mayoría de los que tienen acceso, ¿ya? Que en el fondo quedaron en inicial, pero tienen los años de experiencia, podrían hacer ese salto. Ya. Pasar, porque es una de las pocas excepciones que establece la ley, ¿ya? Y la otra dice de aquellos docentes que acceden al tramo temprano, este es para los tempranos, con una A en el portafolio o en la prueba. O sea, habría que haber hecho la prueba o el portafolio. Podrán pasar al tramo experto 1 si cuentan con los años de experiencia. Esas son las dos excepciones que hizo la ley. El que está en inicial, ¿ya? Y por eso tuvieron que crear la categoría de acceso, porque claro, iban a entrar muchos profesores que tenían más de 4 años de experiencia. Por tanto, había que, imagínate a alguien que lleve 12 años en el sistema y tú le dices, ah, no, pero usted va de inicial a temprano. Oiga, pero ¿y no puedo? Ah, sí, sí puede. Esas son las únicas dos excepciones que estableció la ley. O alguien que de temprano puede saltar a experto 1. ¿Ya? Después de haber sido, en el fondo, encasillado en este proceso que hizo el CPIP. Pero el problema que se produjo cuando se instaura carrera docente versus evaluación docente es que las equivalencias no correspondían a todos los instrumentos que habían aquí versus a lo que yo tenía acá. Entonces, ahí nuestros legisladores deberían haber, o el CPIP, que era el que gestionó la discusión de esta ley, debería haber establecido equivalencia, ¿ya? Pero usando los 4 instrumentos. Y se hubiesen ahorrado una serie de problemas que se generaron, porque muchos profesores en el fondo quedaron en tramos iniciales, siendo que ellos estaban en los tramos más altos de la evaluación docente. Claro, porque el CPIP dijo, no, es que yo tengo el portafolio, es lo único que se homologa de la evaluación a la carrera. Y incluía la prueba, que es el nuevo instrumento que se agregó. ¿Ya? Pero eso tú lo puedes consultar en cuánto se llama en el CPIP, si oiga, yo quiero pegar el salto inicial al avanzado, es posible que yo lo haga en esta puede, entonces tú podrías avanzar rápidamente a avanzado. Ya, gracias. Eso. Miguel, disculpa Miguel, ¿tú has revisado en el portal docente si te sale cuál es la calificación de tu portafolio? Sí, sí la revisé, pero ahora no me acuerdo, pero sí, era como algo como 2, Porque con y esa algo. calificación tú puedes hacer la consulta, ¿no? Entonces, tú mandas la consulta, mire, yo hice, no sé, por la evaluación docente y saqué esta calificación en el portafolio y tengo los años de experiencia, me gustaría saber si es que, y ahí así las dos preguntas en una. O sea, Sí, voy a averiguar eso, gracias. si te lo consideran, bien, si no, démosle para adelante. Sí, gracias. Ahí, Jaime Vera tiene una pregunta, Leopoldo, a ver si te puedes dar un par de minutitos. Sí. Don Jaime Sí, Vera, bastante, no, es solamente busco. Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí. ¿sí? Ya, hola Leopoldo, ¿cómo estás? Mira, yo también estuve leyendo la ley y claro, me surgieron algunas dudas porque decía que si a uno le iba, si sacaba A en alguno de los, en alguno de los instrumentos de evaluación teniendo los años de experiencia, uno podía darse un salto más allá más allá del temprano. Mira, te pongo un ejemplo, porque yo también conocí una persona, o sea, todos conocemos a alguien que parece que le sacó experto 2 por primera vez o algo así, pero usted sabe que entre medio puede que no haya contado, puede que no haya engrupido también, pues si uno nunca sabe. Claro, pero mira, te quiero poner un ejemplo el mío. Yo tengo 7 bienios y estoy en acceso. ¿Qué pasa si a mí me fuera muy, muy bien en la evaluación docente? ¿Qué pasaría si me fuera rutilante, excelente? Así casi que me pusieran, en Romanos 12 me hicieran un acto y me pusieran así fuegos artificiales. Pero tú estás en acceso en la carrera, ¿no es cierto? Claro, porque es primera vez que estoy en esto, pero yo Claro, llevo 15 años haciendo clases. exacto. Entonces, si tú puedes solicitar para pasar de ese acceso que en el fondo es la homologación del inicial que se hizo con los profesores que tenían más de 4 años,
que yo no los podía poner en temprano porque no habían dado ni portafolio ni cuánto se llama, ni la prueba de conocimiento específico y pedagógico. Tú podrías saltar a avanzado. Ya, perfecto. Esa es la pregunta mía, ya. Y yo Porque podría saltar avanzado y de ahí poder dar otra prueba para pasar a experto, ¿cierto? exacto. Ah, entonces, claro, porque yo leí que en el caso que uno sacara A en cualquier... Es que la SA después te liberan de evaluaciones. Profesor, ¿me escucha? Se murió el profesor Vera. Se le cayó la imagen, se le cayó. Sí. Fuertes declaraciones, esa que se murió. Fuertes declaraciones. Pero el tema es que si yo en mis evaluaciones saco A en portafolio o en las de conocimiento, yo puedo liberar no evaluarme. Pero la A es como decía el profesor, digno de un acto en el patio del colegio. Claro, porque sacar 2A, o sea, sacar A en portafolio y sacar A, claro, uno está marchando ya a transformarse en un super profesor. Yo conversaba con la gente de la de Pro Oriente, me decía de que está la posibilidad de que un profesor, sobre todo en el sistema municipal, más que en el sistema subvencionado o de administración delegada, si es experto 2, que más o menos son 16 años, que podrían ser, puede llegar a una renta de 3 millones. O sea, yo casi me voy de espalda cuando me dio esa cifra la supervisora. Pero es claro, porque cada tramo implica trabajo. O sea, levantar el portafolio, grabar la clase, este trabajo colaborativo, y además someterse a una prueba, ¿ya? Una prueba de conocimiento específico que se le entrega a cada profesor de acuerdo al área donde está uno. Yo revisé el temario de historia y una brutalidad, ¿ya? El de historia. Y además, yo tengo que dar sobre conocimientos pedagógicos. Entonces son pruebas que son difíciles. Uno dice, oye, pero esto es demasiado. Era como la antigua prueba de ciencias sociales cuando no existía la historia y que volvió a instalarse, que es demasiadas cosas. Es de, abarca, lo mismo va a pasar para el profesor de matemáticas, para el profesor de biología, para el profesor de lenguaje. O sea, al final del día te están preguntando todo. Sí. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿dónde van a poner los énfasis? Entonces uno los énfasis los debe correlacionar con las bases curriculares. ¿Ya? Para, bueno, ¿dónde estoy priorizando? Porque se supone que esos temarios están dialogando con las bases curriculares. Pero es de una locura. Y para la prueba de los conocimientos pedagógicos, claro, uno tiene que ver el marco para la buena enseñanza. Pero realmente esos instrumentos buscan, al final del día, evaluar si usted sabe lo que enseña, si sabe aplicar procedimientos pedagógicos para ese proceso que está realizando. O sea, no es algo que alguien diga, da lo mismo la prueba. No, yo creo que la prueba a veces es mucho más complicado que los otros instrumentos, ¿ya? Porque ahí uno se enfrenta al área del conocimiento en la cual se formó durante 5 años en promedio en la universidad. Entonces, tenía razón Jaime cuando decías, saco una A y eso es para hacerme un reconocimiento en el primer día de clase, en el patio, con todo el colegio al frente. ¿Ya? Pero claro, mira, quiero complementar algo porque yo hice, ahora volví, me caí. Oye, porque yo hice la prueba de, una de las pruebas pilotos del MIDUC, para estas mismas pruebas de evaluación, y era brutal, era una brutalidad. Me preguntaban cosas que yo jamás había visto, me preguntaron cosas de nivel magíster lingüístico y me preguntaron cosas de mucho de cine, yo jamás cuando en mi formación vi cine y cosas objetivas, paneo, zoom, efectos de cinematográfico, era una locura, de verdad, que no sé, yo... Mira, nosotros participamos, cuando yo era director de escuela, participamos en el pilotaje que hizo el MIDUC de los instrumentos para construir esta prueba, y claro, a nosotros nos pidieron solamente alumnos que estuvieran en el último semestre haciendo su práctica 2 y que ya hayan terminado su formación.
¿ya? Y mis alumnos que estaban de último año, que se sometieron durante 2 años en el pilotaje, claro, ellos referían de que los temas de conocimiento específicos eran bastante duros, desde el punto de vista de que le preguntaban cuestiones que habían visto en primero, ¿ya? Te estoy hablando de Antigua, Paleohistoria, y dijo, yo ya no me acordaba de eso. Entonces, imagínate un profesor que ya 5 años, 4, o sea, después de 9 años yo te puedo preguntar algo, y tú dices, ¿y esto? O de nuevo, ¿cuánto se llama? De nuevo conocimiento que se ha incorporado y que yo no fui sometido a esa formación. Entonces, la prueba tiene sus complicaciones, independiente que yo te entrego el temario, y son temarios de a lo menos de 8 carillas, 6 carillas, de cuestiones que te van preguntando. Insisto, yo soy profesor de historia y vi el de historia y era una locura. Ya como dice Jaime, yo tengo que pensar que ese instrumento lo que debe calibrar o lo que debe evaluar al final del día son los conocimientos específicos. ¿Ya? Entonces, obtener una A, por eso la ley habla de, si yo en el tramo temprano obtengo una A en portafolio o en la prueba de conocimiento, puedo pasar al tramo experto 1. O sea, claro, pues, si tengo ese nivel, imagínense hagan 2A, claro, yo salto al tiro a experto 1. ¿Ya? Y ahí mejora rápidamente la renta y me evito pasar por avanzado. Y después me evalúo para salir al experto 2 y ahí termino mi carrera. Pero si sigo obteniendo esa A, claro, es fabuloso. Por eso esos profesores de experto 1 y experto 2 son los que yo puedo utilizar sí o sí en el trabajo de las mentorías. Y el colegio también mejora porque puede usar a sus propios profesores para ser mentores de los profesores de ese establecimiento o de otros establecimientos. ¿Ya? Porque uno entra a ese registro donde el CPIP los va a llamar para ser, ¿cuánto se llama? Para hacer las mentorías, ser mentores de profesores que están en la etapa inicial. ¿Ya? Entonces eso también es bueno para el establecimiento y bueno para el profesor al final del día. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta, duda, aclaración? Hoy día gana Chile en todo caso, por si nadie pregunta, les voy a dar el oráculo. Aunque no sea un empate, maravilloso. Exacto, empates no. Hay que ganar nomás. Bien, profesor. Entonces, Ya. nos estaríamos viendo el próximo martes. Acuérdense que el link es el mismo que está en el correo. El mismo, es que no podía entrar con el mismo link, decía reunión Sí. recurrente.